Sí, Dios y Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte y darte gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias porque nos podemos acercar en esta hora para aprender un poco más de ti. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Trae sabiduría a nuestro corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de lo que tiene que decirnos el Señor. Semana 3, 1 de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. El día de hoy hablaremos del tema de proclamando a Cristo crucificado. Y vamos a leer nuestro texto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, después de poner en su lugar a aquellos que habían causado divisiones en la iglesia, después de hacerles ver que fueron escogidos y no por sus atributos, ¿verdad? No por su sabiduría, no por su entendimiento, no por su posición, no por su nobleza, sino que fue lo vil y lo menospreciado del mundo lo que escogió Dios. Pablo va a hablar de aquel que lo llamó para proclamar las buenas nuevas. Vamos a verlo. 1 Corintios 2:1 que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Cómo le llama Pablo al Evangelio? El testimonio de Dios. Cuando fui a vosotros a para anunciaros el testimonio de Dios. Y la pregunta que de manera lógica salta es: ¿qué atestigua el Evangelio? Bueno, nos habla acerca del profundo e incomprensible amor de Dios por el hombre caído. El apóstol Juan nos lo dijo a través de ese pasaje que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es lo que el Evangelio testifica acerca de Dios. Dios te ama. Y te ama de tal manera que se despojó, que se desprendió de lo que más amaba, de su Hijo, para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Para que no fuéramos condenados, sino para que seamos salvos a través de Él. Para que podamos vivir una eternidad en su presencia, en el llamado descanso eterno. Y Pablo nos dice que ese fue el motivo de su visita: hablar, dar testimonio acerca de lo que Dios hizo por amor al hombre, comunicar esa nueva posibilidad que se daba en Cristo a todo aquel que depositara su fe en Él. Hablar acerca del verdadero evangelio. Y lo decimos de esta manera porque en el corazón de Pablo no estaba el buscar a los de Corinto para sacar alguna clase de provecho de ellos. Es decir, no los buscó para sacar y obtener de ellos dinero o posesiones o reconocimiento o fama. Por eso predica a Cristo, ¿verdad? Por eso predica el verdadero evangelio. ¿Cómo lo hace? Y más que decirnos cómo lo hace, nos dice cómo es que no lo hace. Nos dice que lo hace sin excelencia de palabras y sabiduría. Ahora, ¿por qué lo dice de esta manera? Porque en aquella época existían los teatros al aire libre, en donde los filósofos griegos amaban ir y hablar, exponer distintos temas existencialistas. Y lo hacían con excelencia de palabras y derroche de sabiduría, queriendo convencer a través de ellas a sus oyentes. Ya la semana pasada hablamos de cómo es que los griegos buscaban argumentos
para ser convencidos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a escuchar a estos filósofos griegos que venían con excelencia de palabras y un derroche de sabiduría, buscando convencer, ¿verdad? Traer argumentos suficientes para convencer a sus oyentes. Pablo les dice a los de Corinto que el Evangelio no necesita de todo eso, que no es una filosofía que necesita convencer a los oyentes, no, marcando de esta manera una gran diferencia entre las filosofías de este mundo y la sabiduría de Dios y su mensaje para la humanidad. ¿Ok? Y continúa diciendo, pero antes, vamos a ver el comentario. Cuando los oradores entraban en una ciudad, seguían ciertas convenciones ya establecidas. Se esperaba que dieran floridos discursos alabando a la ciudad y comentando sus logros personales. Hacían esto para hacerse de una reputación y conseguir beneficios económicos como oradores políticos y maestros de los ricos. Pablo aclara en estos primeros 2 versículos que él había desechado las formas convencionales de entrar a una ciudad que hacía gala de la clásica excelencia de palabras o de sabiduría, ya que él proclamaba el misterio de Dios que era Jesucristo y el crucificado. Antes de llegar Pablo ya había decidido cuál sería el contenido de su mensaje. Muy bien, ahora sí, continúa diciendo, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué temas les habló Pablo en su visita? ¿Qué fue lo que enseñó, compartió, predicó a los de Corinto? De Cristo y su sacrificio en la cruz. Y es interesante porque hoy en día, como entonces, la gente que no conoce el Evangelio tiene mucha curiosidad por temas, pero por temas como el fin del mundo, los 4 jinetes del Apocalipsis, el Armagedón, y son capaces hasta de pagar para escuchar de esos temas. Pero Pablo nos enseña que lo que una persona sin Cristo necesita escuchar es el Evangelio. Como creyentes, ¿llevamos a la gente a mirar hacia la cruz? Cuando la gente nos pregunta, oye, ¿tú qué lees la Biblia? ¿Tú que vas allá donde te enseñan de la Biblia? ¿Ya es el fin del mundo? ¿Qué les respondemos? ¿Los llevamos a mirar hacia la cruz? ¿O les damos toda una clase acerca de los tiempos del fin? ¿Les hablamos de la cruz de Cristo o les hablamos de temas que no pueden entender, pero de los que se admiran? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? ¿Verdad? Que no quiso saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y para esto vamos a leer el siguiente comentario. Aunque Pablo expuso todo el consejo de Dios a la iglesia y enseñó a los corintios la palabra de Dios, el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue Jesucristo, quien pagó el castigo por el pecado en la cruz. Hasta que alguien entienda y crea el Evangelio, de nada más hay que hablarles. La predicación de la cruz predominó tanto en la iglesia primitiva que los creyentes fueron acusados de rendir culto a un hombre muerto. Ahora, qué tremendo, ¿no? Que nuestros hermanos hacían tanto hincapié en la obra de Cristo que fueron acusados e incluso ridiculizados por creer en alguien que había muerto en una cruz. Locura para los griegos que creían que sus dioses eran poderosos porque nunca eran derrotados. ¿Verdad? Muy bien. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cuál era la imagen de Pablo ante su público? Piénsalo un instante. ¿Cuál era la imagen de Pablo ante su público? Débil y hasta temerosa. Y es que una de las recomendaciones de Aristóteles, filósofo griego, para aquellos que hablaban en público, no solo tenía que ver con la retórica, es decir, con las palabras utilizadas, sino con la actitud y el lenguaje corporal utilizado, en el que el expositor necesitaba proyectar para poder transmitir
usando una imagen que transmitiera seguridad y lo hiciera ver como superior e incluso con autoridad sobre sus oyentes. ¿Ok? ¿Qué es lo que les enseñaba? No solamente que tenían que hablar bien, hablar bonito, utilizar bien el lenguaje, las palabras que utilizaban, la retórica, ¿verdad? Sino que también habla de esa actitud y ese lenguaje corporal que ese expositor necesitaba proyectar para poder transmitir, usando una imagen que transmitiera seguridad y lo hiciera ver como superior e incluso con autoridad sobre quienes le escuchaban. Sin embargo, Pablo, conocedor de todas estas cosas, les dice a los de Corinto que el Evangelio no. Lo repito fuerte y claro. El Evangelio no necesita de estas cosas. No necesita de estas estrategias usadas por el mundo. El poder del Evangelio no reside en la persona que lo comunica, no reside en la persona que lo anuncia. No somos vendedores de bienes raíces que necesitamos proyectar una imagen exitosa para poder vender casas, por ejemplo. El poder de nuestro mensaje se encuentra en el mensaje mismo. El poder de nuestro mensaje se encuentra en el mensaje mismo. En lo que lo piensas, vamos a ver el siguiente comentario. Debilidad, temor, temblor. Pablo vino a Corinto tras haber sido azotado y encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea, así como vilipendiado en Atenas. Así que pudo haberse debilitado en su vigor físico. En medio de esa debilidad, él declaró ser más fuerte. Por eso, no tenía que usar tácticas o efectos dramáticos para manipular la respuesta de la gente. Su temor y temblor eran debidos a la seriedad de su misión. Ok. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pensaría Pablo de nuestros predicadores? ¿Qué pensaría Pablo de nuestros predicadores? Ya que nuestros predicadores se visten para vender la imagen de empresarios del Evangelio. Trajes caros, maletines de cuero, Biblias gigantes con bellas empastaduras, con un asistente que les cargue el maletín y les pase el agua en medio de la predicación, manejando carros que le gritan a la gente, somos exitosos. Y que a través de su retórica, a través de su lenguaje corporal, hacen vibrar las emociones de la gente. ¿Cómo los calificaría después de lo que acabamos de leer? Verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sigue rechazando categóricamente que intentara convencerlos de algo por medios humanos. Pero es aquí donde surge la pregunta y hacemos una pequeña pausa. ¿Se puede? A ver, pregúntatelo, ¿se puede? ¿Puede una persona ser convencida por otra de creer en Dios a través de sus palabras? ¡Claro que se puede! Hoy en día, a través del Evangelio de la Prosperidad y otros tantos contaminados como el famoso coaching, que le hace creer a la gente que el deseo de Dios es verlos felices y exitosos en todo lo que emprenden. Y estos pseudo predicadores de Cristo han sacrificado el mensaje de la cruz para hablarles de cómo pueden hacer de Dios su fiel sirviente, que les procurará, que les dará todo el éxito que ellos están buscando. Piensa, el mensaje de la cruz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que hace mirar al pecador lo que es, un vil pecador que va camino al infierno y que necesita de ese mediador único entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ya no es escuchado desde los púlpitos. Hoy en día a la gente se le habla del Evangelio de la Prosperidad, del Dios te quiere bien, te quiere feliz, te quiere contento, ha hecho todo y murió en una cruz
cruz para que tú puedas recibir todos los beneficios de un Dios que te ama. Y entonces le hacemos creer a la gente que el deseo de Dios es verlos felices y exitosos en todo lo que emprendan. Se ha sacrificado el mensaje de la cruz para hablarles, darles la fórmula de cómo hacer que de Dios ese fiel sirviente que les dará todo el éxito que ellos están buscando. Ojo, no hacen seguidores, no hacen discípulos de Cristo y gente salva, no, aun cuando los llevan a repetir la oración del pecador arrepentido, que repiten como loros, como pericos, pero no están conscientes de que son pecadores y que necesitan a un Salvador. No vienen a la cruz, a los pies de Cristo, reconociendo su bajeza y su grandeza. La bajeza del hombre y la grandeza de Dios. No vienen buscando la gracia y la misericordia de Dios. Aun cuando repiten la oración del pecador arrepentido. Estos pseudopredicadores de Cristo solamente hacen prosélitos, gente religiosa, pero no salva. Ahora, qué terrible pecado debe ser este. Porque no es solo que estos predicadores no son salvos, sino que gracias a su labor inspirada por el infierno, muchos otros ingenuos también se pierden. Iglesias que en apariencia adoran a Cristo, pero que en realidad solamente son adoradores de las cosas, los valores y los deseos de este mundo. Estos son los futuros apóstatas que cuando el tiempo de la persecución venga, se dé, saldrán de las iglesias para denunciar, para señalar y entregar a los verdaderos cristianos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo si no utilizó los recursos que este mundo tiene, que este mundo ofrece? ¿Cómo lo hizo? La Biblia nos dice que con demostración del poder y del Espíritu. Con demostración del Espíritu y de poder, dice. Es decir, los que se convencieron y convirtieron, lo hicieron porque la obra del Espíritu Santo trabajó en sus vidas y corazones para que la verdad del Evangelio se revelara en ellos. No fueron convencidos por las palabras, sino por el Espíritu que trabajó en ellos conforme fueron escuchando el mensaje de la cruz. A eso se refiere cuando dice con demostración del Espíritu. Mira, algo así como lo que pasó en la casa de Cornelio cuando Pedro fue a compartirles que el Espíritu Santo obró en ellos para que creyeran y además los bautizó dándoles el hablar en lenguas. Vamos a recordar un poquito esa historia. Estaba Pedro en casa de Simón, el curtidor, y Cornelio, ¿verdad? Estaba kilómetros de distancia de ahí, orando a Dios. Un romano, un gentil, devoto del Señor. Pero por eso la Biblia dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Entonces se le aparece un ángel y le pide que mande a hombres para que traigan a Pedro, porque Pedro tiene un mensaje que darle. ¿Por qué el ángel no compartió el Evangelio? Porque los ángeles no predican el Evangelio. Porque los ángeles no son salvos a través del Evangelio, sino los hombres. Por eso nos es menester a nosotros el predicar el Evangelio. Manda a hombres por Pedro. Mientras Pedro está allá, le sobreviene un éxtasis, tiene una visión y ve animales inmundos, desciende 3 veces ese manto y escucha la voz que le dice, Pedro, mata y come, ¿verdad? Y cuando él termina de mirar eso, los soldados ya están ahí y lo llevan a casa de Cornelio. Cuando él llega, se encuentra con familiares y amigos de Cornelio que ya estaban esperando ansiosamente que Pedro les comunicara el mensaje que el ángel le había dicho a Cornelio que tenía para ellos. Entonces, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba compartiendo el mensaje de la cruz. Eso estaba predicando.
El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Mientras estaban escuchando el mensaje de salvación, el Espíritu Santo estaba trayendo revelación a las vidas y a los corazones de aquellos que estaban escuchando el mensaje de la cruz. Por eso dice con demostración del Espíritu, ¿verdad? Con demostración del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Ok? Pero entonces nos hace que nos preguntemos, ¿a qué se refiere cuando habla de las demostraciones de poder? Porque dice, y de poder. Bueno, si el Espíritu los convenció en sus corazones, también el mismo Espíritu obró a través de la vida de Pablo para sanar y hacer milagros, lo que se conoce como las señales de un apóstol de Cristo. Y esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, que dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Lo que nos habla que Pablo no fue con excelencia de palabras y sabiduría a presentar el Evangelio, sino con la sencillez que demanda el mensaje de que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna, que el justo murió por los injustos y resucitó de en medio de los muertos, venciendo a la muerte para darnos salvación y vida eterna. ¿Ok? Y además hizo señales, prodigios y milagros para que pudieran ver y darse cuenta que no solamente el mensaje era dado por Dios a través de los labios de los predicadores, de los proclamadores de la palabra, tus labios y mis labios, sino que tan eran enviados de Dios que había señales, prodigios y milagros que solamente Dios podía hacer a través de ellos. Todo hecho por el Espíritu Santo. Vamos a ver el siguiente comentario. La confianza de Pablo no radicaba en su agudo intelecto o en su habilidad para hablar, sino en el reconocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba. Pablo no negaba la importancia del estudio y la preparación para predicar. Él tuvo una instrucción profunda en las Escrituras. La predicación efectiva debe combinar la preparación y el estudio con la obra del Espíritu Santo. No use la aseveración de Pablo como una excusa para no estudiar o prepararse. Y este comentario tocó un punto importante. Si la obra es del Espíritu, ¿debemos prepararnos? Y comencemos por, ¿debemos preparar el estudio? ¿Debemos preparar los sermones, las plenarias? ¿O dejamos que el Espíritu nos guíe, como en muchas iglesias hacen? Ahora, piensa en esta clase. Es algo que yo debo preparar para poder exponerla. Y no solamente preparo el contenido de la clase, sino que también la presentación para que pueda leer los versos, comentarios y le sea más clara la enseñanza. Pero nada de esto sería importante si el Espíritu Santo no obra en su vida a través de ella. Eso se lo aseguro. Y lo mismo tenemos que decir de los seminarios. Yo no estoy de acuerdo en que todo pastor debe ser laico, es decir, sin estudios, no. Porque si bien es cierto que dependemos de la obra del Espíritu Santo, también es cierto que necesitamos aprender, estudiar, prepararnos para poder ser mejores instrumentos en las manos del Espíritu. Mire, el mejor ejemplo lo tenemos a través de la vida de los apóstoles. Mientras Pedro, que fue un humilde pescador, solamente escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, las que llevan su nombre, el apóstol Pablo escribió 13 cartas, incluyendo la que estamos estudiando. Ahora, pregúntese, ¿por qué el Espíritu escribió más cartas por medio de Pablo que de Pedro? Porque era el mejor preparado. Esa es la respuesta. Porque era el mejor preparado. ¿Ok? Muy bien. Verso 5 y último.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y todo para qué? Y todo para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que la fe de los creyentes esté fundada en el poder de Dios. No en palabras que son llevadas por el viento, sino en el poder de Dios que es real y que da testimonio no en cosas tan rudimentarias como la existencia de Dios solamente, que ya nos debió haber quedado clara, sino en cómo tenemos un Dios que usa sus recursos a nuestro favor. Y en el hecho de que nuestra salvación es obra de Dios de principio a fin. Él nos revela el mensaje. Él nos da la fe para creerlo. Él nos da vida eterna y Él nos preserva, nos guarda para salvación, trayendo esa seguridad a nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Precisamente para eso lo hace Pablo de esta manera, para que no creamos de ninguna forma que la salvación depende de nosotros, sino que toda es obra de Dios. De principio a fin. Va de nuevo. Él nos revela el mensaje. Cuando estamos escuchando el mensaje, Él trae revelación a nuestros corazones. Él nos da la fe para poder creer, pues es un don de Dios. La fe para poder creerlo, ¿verdad? A través de ella Él nos da salvación y vida eterna y su Espíritu viene y ahora habita en nuestros corazones. Y además, y por si esto fuera poco, Él nos preserva, nos guarda para salvación. Así que nuestra salvación es segura en las manos de Dios. Gloria a ti, Señor. Vamos a terminar con el siguiente comentario. En el verso 5, Pablo aclara definitivamente que su obra entre los corintios tenía la meta de hacerles ver su dependencia del Espíritu de Dios. Contrario a todo lo que la sabiduría humana exigía entre los corintios, Pablo abogaba porque la fe cristiana se basara en el poder divino. Sería un error garrafal pretender basar la fe de la sabiduría humana que él u otro pudiera tener. Raymond Brian Brown acierta al decir: en Romanos, Pablo contrasta la gracia de Dios y las obras humanas. En Primera de Corinto, contrasta el poder de Dios y la sabiduría humana. Aunque el énfasis es distinto, el mensaje y el propósito son iguales en ambas cartas. El llamar a los hombres a la fe en Dios, no a una fe en sí mismos. Y este es el llamado de Dios para nuestras vidas. Dios nos llama a tener fe en Dios. No fe en la fe, no fe en nosotros mismos. Somos salvos, sí, por medio de la fe, pero es la gracia de Dios la que trae esa salvación y esa vida eterna a nuestras vidas. No nos olvidemos lo poderoso que es el mensaje. Y es tan poderoso que no necesita de la ayuda de los mensajeros. Tú y yo fuimos llamados para proclamar, para predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Todavía siguen resonando las palabras del Señor Jesús cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro propósito. Esa es la manera en que podemos participar en la salvación de otros y ser de esta forma colaboradores de Dios al anunciar las buenas nuevas. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, cuántas gracias tenemos que darte, Dios. Señor, gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias por tu palabra, viva, eficaz, puntual, cortante, asertiva. Gracias, Dios, porque a través de esta carta nos hablas de esas cosas prácticas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto,
y que siguen sucediendo hasta nuestros días en nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, y enséñanos. Trae sabiduría, trae entendimiento, y que cuando tú vengas, que es muy pronto, que cuando tú vengas nos halles haciendo como nos encargaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por esta clase, y no dejamos de recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario, los días domingo, a través de la enseñanza dominical, que es a las 11 de la mañana, y los lunes seguiremos recibiendo estos estudios. Que el Señor te siga bendiciendo.